Bueno, quiero dar un mensaje que apunta hacia la Navidad como parte de nuestra serie Gran Luz. Y el día de hoy el tema es la gran luz de vida para todos. La gran luz de vida para todos. La Navidad no es solo un recuerdo de un nacimiento, eso lo platiqué el viernes en nuestra cena. Comenté que no era un recuerdo ni tampoco es una tradición, una fecha. Se trata de Dios entrando a la vida humana y cambiando la historia del ser humano para siempre. Cuando el mundo estaba cubierto de oscuridad, Dios no envió una idea, una ley o una filosofía, envió vida. La Biblia declara que esa vida es luz y que esa luz es para todos. Es curioso, ¿no? Porque el mundo, Dios es especialista en que en los momentos de mayor oscuridad, Él hace entradas que son extraordinarias y que marcan, cambian todo. La Biblia dice en Juan 1:4 lo siguiente: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En Él quién? En Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz y la vida que Dios envió en medio de la oscuridad. Y lo más importante es que la gran luz de Dios no vino solo para unos cuantos, sino vino para todos. Vino para mí y vino para ti. No hay una sola persona que esté descalificada. No existe alguien que yo sé que a veces nuestros pensamientos pueden ser como que Dios a lo mejor está ya harto de mí, está desesperado o ya está tantas cosas que yo he hecho que han hecho que Dios se decepcione. Y la realidad es que la Biblia nos enseña que no hay una sola persona por la que Dios haya renunciado. La Biblia enseña que Él sigue trabajando, sigue amando, llamando a las personas para que podamos venir a su luz admirable y ser transformados. Y eso nos debería llenar de aliento, porque eso significa que tu vida, tu historia no ha terminado. Significa que la circunstancia que puedes estar viviendo hoy no es el final para ti. Y significa también que si hoy estás viviendo un gran tiempo de Dios, pueden venir cosas mejores, porque la Biblia dice que la vida del justo, la vida de los que confiamos en Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios siempre nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. A ver, lo repito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Jesús siempre nos lleva hacia adelante y la vida del creyente puede ser así, miren, como una culebrita. Algunos cuando bajan así como que dicen, ay, es que estoy abajo. Pero el tema es muy interesante porque podemos estar arriba o abajo, pero siempre hacia adelante. Siempre vamos avanzando. Hoy puedes estar abajo, pero estás avanzando. Con Cristo todos podemos siempre avanzar porque el futuro es bueno. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, queridos, la humanidad no necesita mejoras. El mundo no necesita mejoras. Realmente lo que necesita es a Cristo. Nosotros solemos pensar que lo que necesitamos muchas veces es solo mejorar cosas. Si este mundo fuera mejor, queridos, este mundo no va a ser mejor. Necesita a Jesús. Por más mejoras que alguien intente hacer en este planeta, las cosas no van a cambiar a menos que Jesús haga las transformaciones y Él las sostenga. Porque no hay poder humano que pueda hacer prevalecer una mejora. Solo Dios tiene el poder para que las cosas se transformen y cambien para siempre. Donde Jesús entra, la vida de la gente no mejora, la vida de la gente es transformada. Yo quiero recordarles eso y quiero que lo guarden en su corazón. No intenten mejorar su vida, no intenten mejorar su matrimonio, no se conformen con decir somos mejores. No se conformen con eso, no se conformen con decir somos mejores. Realmente podemos ser transformados por Dios. Yo no quiero que Dios mejore mi matrimonio, quiero que lo transforme, quiero que lo cambie, quiero que me cambie a mí. Mi esposa no necesita que yo sea mejor, necesita que yo sea transformado, porque hay unas cosas, ¿no? Unas cosas en mi vida que mi esposa las ve y la verdad es que mi esposa me soporta mucho y seguramente contigo también lo hacen. La gente a tu alrededor no necesita que mejores, necesita que seas transformado. Y eso Jesús lo puede hacer. Así que el mundo no necesita que lo mejoremos, necesita ser transformado. El problema humano no es algo superficial. Lo superficial puede ser mejorado. Mira, podemos mejorar el auto, podemos mejorar la sala, podemos mejorar una pared pintándola. No. El mundo no necesita ese tipo de arreglos.
La vida humana no necesita ese tipo de arreglos superficiales, necesita una transformación profunda. La Biblia dice que el ser humano no solo está desorientado, sino que también está roto emocionalmente y está falto de información. Y no solo eso, no solamente tenemos falta de información, estamos rotos o desorientados, sino que la Biblia dice en Efesios 2:1 lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La Biblia enseña que el ser humano no solamente está desorientado, no solamente está perdido, no solamente está extraviado o ignorante, sino que está muerto en sus pecados. Y la pregunta es: ¿cómo mejoras un muerto? No puedes. Necesita haber un cambio radical de vida, necesita haber un cambio profundo en el corazón de la gente. Así que cuando nosotros nos acercamos a la situación de Navidad, porque este tema lo quiero orientar hacia allá, cuando vamos al tema de Navidad, a mí me encantan estas fechas, me encantan las luces, me encanta la convivencia, me encanta todo lo que ocurre en Navidad. Para mí es como una época mágica. No sé por qué, si en mi infancia quizás no fue tan sencillo, pero de todas maneras, como los niños son como que niños, siempre nos podemos adaptar a cualquier cosa. El niño es inocente y humilde, se adapta a cualquier cosa. Y yo disfruté mucho mi infancia en ese sentido. Y el día de hoy veo la Navidad, y para mí la Navidad es una cosa hermosa, que la disfruto grandemente. Pero recuerdo claramente la primera vez, ya una vez que Jesús me rescató, una vez que cobré conciencia de quién es Él, recuerdo cómo es que yo viví esa primera Navidad. Yo no sabía, aunque poníamos nacimiento en casa, aunque poníamos el pino y todo, yo no sabía que realmente la Navidad se trataba de Jesús. No lo sabía, es algo que lo aprendí después. Y entonces cuando lo aprendí viniendo a Cristo, mi vida cambió para siempre. Navidad no volvió a ser lo mismo, cobró un sentido mucho mayor. Y aunque sabemos, quizás muchos de ustedes lo saben, quizás otros no, pero Jesús no nació un 25 de diciembre por la noche, ¿no? Nació el 26, no. No tenemos una fecha exacta. No tenemos una fecha exacta, pero el mundo conmemora durante estas fechas de diciembre el nacimiento de Jesús. Y aunque no sea la fecha exacta, no es el tema si es la fecha o no, el tema es el evento, es lo que ocurrió. Jesús vino a la tierra. El Hijo de Dios se encarnó en forma de un bebé, naciendo en un lugar muy humilde, en una ciudad muy humilde, en una familia muy humilde, para enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo para derribar las tinieblas que estaban sobre la humanidad. Nuestro Jesús vino a la tierra por amor a todos nosotros. ¿Alguien puede darle palmas a Jesús? Él es bueno. Así que cuando viene el tiempo de Navidad, pues no solamente se trata de tiempo de amor y paz, porque hay gente que en Navidad es tiempo de amor y paz y todo el año nada más es tiempo de pura paz, ¿no? Puro pelear, puras cosas así. La Navidad no es un asunto moral, va más allá de las cuestiones morales. La Navidad es Dios trayendo vida a la tierra cuando la vida estaba ausente. El mundo intenta vivir sin vida, que por increíble que parezca, pero esta es la realidad. El mundo intenta vivir sin vida, y hoy nosotros vemos personas exitosas en ciertas áreas pero vacías en otras. Exitosos y queridos, estamos viviendo en una generación, yo creo que nuestros padres no vivieron en eso, nuestros abuelos tampoco, y nuestros hijos están creciendo. En el caso de mis hijos que son pequeños, los que tenemos hijos pequeños, están creciendo en un mundo donde cada vez todo es más egocentrismo, más narcisismo, menos tolerancia al fracaso, menos tolerancia a la frustración. Todo es rápido ya, y todo es lucir de cierta manera, vestirse de cierta forma. Todo se ha vuelto tan material, tan plástico, tan superficial. La gente nos sentimos, el mundo nos enseña que éxito son cosas que a veces hemos experimentado, esos instantes de sentir un poco de éxito, y al día siguiente eso se ha esfumado, es efímero. Y eso es entendible. El ser humano, la Biblia dice que todo lo que vemos va a pasar y va a dejar de existir. El ser humano es una raza caída que necesita a Dios con urgencia. El problema es cuando los propios creyentes, cuando nosotros también somos engañados por eso, y eso se vuelve muy complicado para nosotros. Vemos personas que son exitosas en muchas cosas pero están vacías en otras. Vemos a personas que están acompañadas pero se sienten solas. ¿No es cierto? Hay gente que dice: estoy rodeado de personas pero me siento solo en esto.
Hay personas que tienen conocimiento pero no tienen propósito, tienen formación pero no tienen propósito, tienen quizás una profesión pero no tienen un propósito a dónde dirigir eso. La gente está extraviada y eso es lo que está ocurriendo y ha pasado siempre. El problema, queridos, no es la falta de recursos, sino la ausencia de Jesús en los corazones, vidas y familias. Ese es el problema. No es la falta de recursos. Muchos de nosotros podríamos decir que el problema que tenemos es falta de recursos. No lo es. El problema es si estamos caminando en la voluntad de Dios, si Jesús está marcando el ritmo de nuestra vida, si estamos siguiendo los pasos del Hijo de Dios. Ese es el problema. Si Jesús no es el que está nutriendo mi vida, lo está haciendo alguien más. Recuerden esto, el ser humano fue diseñado para seguir. Dios es desde el principio y luego creó al ser humano. El ser humano ha sido creado con una necesidad inherente de relacionarse con algo más alto y de seguir a alguien más. Y si yo no me estoy relacionando con Jesús y es mi relación más importante y no le estoy siguiendo a Él, estoy buscando relacionarme entonces con otra cosa y seguir a alguien más. Siempre, esa es la necesidad que está dentro de nosotros. Y la pregunta que deberíamos hacernos hoy es: ¿cuál es mi relación más importante el día de hoy? En este momento de mi vida, ¿cuál es mi relación más importante? ¿A quién estoy siguiendo hoy? ¿Quién es a quien yo sigo caminando? ¿De quién estoy caminando detrás? Si es Jesús, entonces podemos contar con que aunque el mundo esté entenebrecido, aunque haya dificultades, aunque haya situaciones, aunque atravesemos desiertos, aunque atravesemos valles, aunque atravesemos muchas cosas, sabemos que estaremos bien, porque donde Jesús está, Él pelea siempre por nosotros. Amén. ¿Estamos bien? Entonces Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo. La ley que Dios dio en la antigüedad reveló el problema, pero no lo arregló. La antigüedad del Antiguo Testamento revela el problema del hombre: la desobediencia, el deseo carnal por cometer adulterio, robar, la codicia. Todo está narrado en la ley del Antiguo Testamento y la Biblia dice que esa ley está allí para mostrarnos el pecado. Realmente la ley nos revela lo que está mal. Cuando tú llegas a un lugar, tú ves a un pequeñito y el pequeñito va y empieza a, no sé, a un acuario, me imagino, ¿no? Y llega, y la curiosidad de los niños, todos los niños, 99%, 99.9 de los niños llegan, ven una pecera, y ¿qué es lo que hacen? Pa, 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 pa. ¿Vieron Nemo? ¿No? Ta, 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 y darla, ¿no? Hay unos sonidos ahí, le pegan. Los niños van a eso, van y golpean, hasta que alguien les enseña que hay un letrero que dice: no golpear la pecera. Esa regla que está escrita en ese documento, en ese pequeño papel, le enseña al niño que lo que está haciendo es incorrecto. La ley es lo que hace. Cuando yo leo la ley, me enseña lo que está mal en mi vida, lo que está mal en mi corazón, lo que está mal en mi actuar, pero no arregla el problema. La ley no arregló el problema, y Dios no envió la ley para arreglar el problema, sino Dios quería que a través de eso la gente viera la ley y dijera: ah, ok, pues si dice no matar, pues no matemos, ¿no? Evitar el problema. Pero el ser humano le gusta caminar en el filo, ¿no? Se nos dice no y decimos no, y damos un paso. No te acerques tanto y ahí vas así. Nos gusta retar a Dios. Así que Dios dijo: yo sabía que la ley no iba a poder arreglar el problema de fondo, y entonces envió a su Hijo. Porque mientras la religión intenta corregir la conducta, Jesús viene a impartir vida. Y eso es Navidad. Esa es la Navidad. Jesús naciendo en el corazón de las personas. La religión, miren, la gente moralista, lo hemos hablado varias veces. El problema de la gente moralista es que, diría en palabras de mi abuela, la gente moralista es posturienta. Le gustan las poses. Todo es postura. Todo es pose. Aparento ser algo súper correcto en esto, súper correcto en lo otro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero no soy esa persona. Y entonces suelo aparentar muy bien. Y entonces yo no muevo un dedo, no, nada, o sea, no me desaliño para nada, todo bien, pero adentro no está ocurriendo un cambio. Solo es una pose. Por eso es que Jesús y la fe que tiene que ver con Cristo no se trata de ser moralmente correctos. No se trata solo de hacer lo correcto.
Va más allá de eso. Ustedes lo saben, conocen seguramente, no sé cuántos de ustedes tengan algún conocido que es ateo, pero hay ateos que tú dices, estos cuates se comportan mejor que muchos de nosotros. Son más generosos, son más compasivos, son más educados, son más respetuosos, son más esto, son más esto, son más lo otro. Y entonces vas haciendo como una lista de todo lo que moralmente es correcto y palomita, 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 palomita en todos lados. Y junto pones a Miguel así, un tache, palomita, 2 taches, 3 taches seguidas, palomita abajo y todo. Y entonces eso te enseña que el cristianismo no es un tema de solo hacer lo correcto, porque cosas moralmente correctas puede hacer mucha gente. Es algo mucho más profundo. Porque por increíble que parezca, esa persona que tiene palomeada la lista de todas las cosas moralmente correctas, si Jesús no está en esa vida, esa persona pasará la eternidad lejos de Dios. No puede entrar al cielo. Un día platicaba con un amigo que le encanta vivir en el gimnasio y estábamos platicando ahí y cuando iba al gimnasio estaba platicando con él. Esta persona me preguntaba y me decía, hermano, me estás diciendo que, vamos a poner el peor de los casos, un hombre que ha asesinado, que quizás abusó de niños, asesinó niños, si se arrepiente de esos pecados de corazón, ¿puede entrar al cielo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Es un regalo que nadie merece. Yo no estoy preguntando si él merece entrar al cielo. Si nosotros preguntamos, ¿él merece entrar al cielo? La respuesta es no. Ok, te pregunto a ti, ¿tú mereces entrar? Yo sí, así se me quedan viendo así como, yo sí, paz. No mereces, no merezco entrar. Esa es la gracia. Pero entonces me decía este amigo, y entonces una abuelita que fue amorosa, y me puso de ejemplo a mi abuelita, ¿no? Me dice, por ejemplo, tu abuelita, y si tu abuelita murió sin Jesús, pero luchó por ustedes, se hizo muchas cosas, y entonces se perdió el cielo. Sí, porque no fueron las obras de mi abuela. Si ella reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, la volveré a ver en la eternidad. Pero si no, no. Caminar con Jesús va más allá de portarse bien. Ahora, ¿estoy diciendo que el portarnos mal no importa? No, yo no estoy diciendo eso. Y lo aclaro porque recuerden que cada uno escucha lo que quiere. El pastor dijo que las obras no importan. No, yo no dije eso. ¿Debemos portarnos bien? ¿Debemos ser amorosos, gentiles, respetuosos, amables, serviciales, honestos? Claro, todo lo correcto tenemos que practicarlo, pero no para salvarnos, sino para dar testimonio de quién vive dentro de nosotros. Entonces esto va más allá de palomear cosas buenas o malas. Tiene que ver con conocer al dador de la vida, al Hijo de Dios. Tiene que ver con un encuentro personal con aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Están conmigo en esto? ¿Me están siguiendo? La vida que todos buscamos se encuentra en una sola persona, en Jesús. Hay personas que se han casado y su meta del matrimonio es ser felices. Los que estamos casados, desde el otro lado podemos hacer así. Sí. Queridos, los que se casan buscando ser felices, se equivocaron. El matrimonio, el objetivo del matrimonio no es la felicidad. El objetivo del matrimonio es glorificar a Dios. Que a través de esa unión imperfecta, los dos con un amor perfecto que viene del cielo, aprendan a amarse, teniendo paciencia, cuidándose el uno al otro en medio de su multitud de defectos. En medio de momentos donde no se sienten felices, pero dicen, el otro, mi esposa, no tiene la responsabilidad de hacerme feliz. El único que puede hacerme feliz es Dios. Solo Jesús puede llenar los huecos de mi corazón.
nadie más. Esa vida que a veces estamos buscando tener, esa vida plena, satisfecha, por la cual a veces estamos trabajando durísimo, solo la vamos a encontrar en una persona, en Cristo. Por eso no importa si tú, o más bien, qué bueno que tú y yo nos esforcemos y logremos, porque creo que todos estamos trabajando y nos esforzamos por estar mejor, ¿no es cierto? Pero yo te decía que nuestra vida no solamente necesita estar mejor, sino necesita ser transformada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces ya no nos vamos a quedar con lo mejor, porque lo mejor es enemigo de lo excelente y Jesús es excelente. Entonces podemos ir a aspirar a algo mayor, que es ser transformados en todos, en todas las cosas. Y qué bueno que tú y yo podamos perseguir cosas, y qué bueno que tú y yo podamos alcanzar cosas y celebrar cosas, pero se vuelve triste cuando alcanzamos esas cosas y de repente nos damos cuenta que el vacío sigue ahí. El hueco sigue, porque solo Jesús va a llenar eso. La vida está en una persona. La vida que tú estás buscando, la vida a la que tú aspiras, solo se encuentra en un lugar. No se encuentra en tus músculos, no se encuentra en tu intelecto, no se encuentra en tu preparación, ni se encuentra en tus relaciones. La vida a la que tú aspiras, la que deseas, la que tu hombre interno está buscando y clamando, se encuentra en una persona: Jesús. Ahí es donde tenemos que buscar. Por eso Él es el tesoro. Por eso David, adelantado a su tiempo, escribió y dijo: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si realmente Él es quien está en mi vida, quien llena mi corazón, yo estaré pleno. Y David no estaba hablando acerca de tener siempre la mesa llena de comida y tener sirvientes. Él estaba hablando acerca de plenitud de vida. Nada me hará falta. Dios lo llena todo. Jesús lo llena todo en todos. Así que cada vez que tú estés deseando aspirar, buscar, recuerda esto: mi máxima aspiración, lo que este hombre interno, porque todos creo que tenemos dentro de nosotros esta necesidad de ir por algo mayor, de crecer. No sé si les pase, pero hay algo que nos empuja, y de repente cuando nos sentimos estancados, nos sentimos mal con nosotros mismos, porque sabemos que debemos salir de la comodidad, crecer. Hay algo que nos avienta hacia el crecimiento. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Hay algo que está ahí empujándonos. Ese hombre interno te está empujando, no te está empujando para que busques en tus fuerzas. Ese hombre interno es tu hombre espiritual que te está diciendo: busca a Jesús. En Él está lo que necesitas, solo en Él. Lo demás viene por añadidura. Si tú y yo buscamos esforzadamente la presencia de nuestro Dios, la disfrutamos, cultivamos profundamente nuestra relación con Cristo, Él se encargará que lo que nos hace falta sea añadido. Es su promesa. Él lo dijo así: busca primero el reino y lo demás te será añadido. Lo que necesites, hijo, porque Él es un Padre bueno. Es un Padre bueno y amoroso. Aquí hay papás que han pasado desveladas por sus hijos. Han tenido quizás que empeñar cosas para ayudar a sus hijos. Han tenido que hacer circo, maroma y teatro para tener a sus hijos bien. ¿No es verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y la Biblia dice: si ustedes, siendo malos, pueden hacer eso, ¿qué no hará Dios, su Padre, que es bueno, por ustedes? Jesús no nos está como queriendo convencer de algo, nos está dando respuestas. Y la gente de su entorno estaba totalmente abrumada por sus afanes diarios y por su manera de vivir y por los huecos de su corazón y por la infelicidad que le rodeaba. Y Jesús dijo esto: no busquen esas cosas primero, busquen primero el reino. Y toda esa necesidad interna, mi Padre la va a suplir. Él no está mintiendo, está afirmando una promesa. ¿Cuál es nuestro problema? Si esa promesa está viva y está vigente, entonces ¿por qué seguimos sintiendo huecos? Porque no obedecemos, porque seguimos buscando las cosas de este mundo antes que buscar la voluntad de Dios. Y entonces eso hace que lo que Dios prometió se alargue. Es como el burro con la zanahoria. ¿Se acuerdan de esa figura? ¿No? Ahí va la zanahoria, y cada paso que da le ponen a un burro en el lomo una vara con una zanahoria colgada hasta el final, y él quiere morderla. Y cada paso que da, la zanahoria se aleja. Cada paso que da, la zanahoria se aleja. Y hacían eso para que el burro trabajara. Y eso pasa. Cada vez que nosotros cambiamos la prioridad y buscamos lo de aquí abajo antes de buscar primero lo de arriba, la zanahoria se aleja.
Y ahí vamos como el burro, atrás de la zanahoria, y nunca llegamos a ella. Jesús nos está dando una solución clara, nos está diciendo: mi Padre puede llenarlos a ustedes, yo voy a llenar sus vidas, soy el único, búsquenme primero a mí y lo demás vendrá solo. Yo me encargaré de que pase. ¿Alguien lo cree? La Biblia dice en Juan 1:9: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Así que la venida de Jesús no es un concepto ni una actividad, sino que Jesús nos enseñó que Él es la vida. Y la vida no es algo que se aprende, sino que es algo que se recibe. ¿Quién de ustedes pidió nacer? Nadie. La vida no es algo que se aprende, es algo que se recibe. Jesús está diciendo: yo soy tu vida, soy quien le va a dar sentido, quien va a llenar tu vida, quien te va a llevar a la vida que siempre debiste vivir, la que mi Padre diseñó para ti. Yo no soy una mejora, soy la vida que necesitas. Y esa vida se recibe. Así como las personas nunca pedimos nacer, solo recibimos la vida. Algo que me encanta cuando veo el nacimiento de Jesús es que Dios no habló desde lejos. No sé cuántos de ustedes se sientan identificados con esto, pero cuando a mí me empezaron a predicar el evangelio, algo que a mí me causó ruido, aunque yo no quería aceptarlo y reconocerlo en el momento, es que la persona que me predicó me dijo esto, me dijo: Dios no está lejos de ti. Porque el concepto que yo tenía de Dios era, y digo esto con mucho respeto porque así crecí, el concepto que yo tenía de Jesús era Jesús en una cruz. Yo iba cada año, mi abuela le hacía misas de recordatorio por la muerte de mi mamá, y entonces nos mandaba a la misa. Y yo recuerdo ver a Jesús en la cruz, sufriente, porque el aspecto que tiene es sufriente constantemente. Y yo recuerdo con fe de niño hablarle y pedirle que me ayudara y que él le diera mis mensajes a mi mamá, cosas de ese tipo, cosas que los niños hacen. Pero nunca vi una respuesta. Nunca vi que esa imagen levantara su rostro y me respondiera. Y lo que ocurrió y lo que ocurre con personas es que cuando nosotros crecemos con ese concepto de ver a Jesús solo crucificado en el lugar, es que por alguna razón pensamos que Él se encuentra lejos, que no necesariamente nos escucha. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente si se siente escuchada por Dios, te va a decir: ah, sí, yo no. Así como si les preguntas si creen en Dios, te van a decir que sí. Pero en la práctica, el hecho de ver a personas sumamente afanadas, sumamente ansiosas y desesperadas, significa que realmente en el fondo no creen que Dios los esté escuchando. Por eso están actuando con desesperación y con afán. Esta amiga que a mí me compartió, una de las cosas que me golpeó la cabeza, que me hizo explotar el cerebro, fue que ella me dijo: Jesús está en esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Él está aquí con nosotros. Y yo no lo podía creer porque ese no era un concepto que yo tuviera claro en mí. Y entonces cuando ella me sigue compartiendo de eso, me enseña y me habla de un Dios que está cercano a mí. No es un Dios que está sentado en su trono, manejando el reino de los cielos desde su trono, enviando ángeles y moviendo personas, sino que es un Dios cercano a nosotros. Y esto es algo, por eso es que Jesús vino y nació entre los hombres. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no solamente bajó del cielo? ¿No? Así como ya era Él, así, se abre un portal, así, una escalera del cielo, así, y baja Jesús y ya. 30 años, 33, directo a ministerio, directo a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué nace entre la gente? ¿Por qué entre el pueblo? Porque Jesús lo que nos está enseñando Dios es que Dios no quiere transformar nuestras vidas desde afuera. Él viene y se involucra en lo que estamos viviendo. Él está con nosotros. Por eso la Biblia le llama a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, entre nosotros. No solo es una compañía, significa que Jesús me ve de cerca. Él está aquí. Él camina conmigo. Mientras yo voy en el auto, Él va de copiloto conmigo. Yo he contado esto algunas veces, que cuando yo voy solo en el carro,
regularmente. Lo hago, es algo que no tienen que hacer, no está escrito en ningún lado, no tienen que imitarlo para nada, es algo mío y entre Dios y yo. Pero cuando yo voy manejando y voy solo, yo siempre imagino que Cristo va a un lado mío y siempre extiendo mi mano como si le agarrara la mano. Porque eso me ayuda a mí a conectarme con la realidad de que Cristo está ahí. Porque mi mente es dispersa y entonces siempre estoy distraído por muchas cosas. Y este mundo trabaja en mi contra porque me distrae un montón de cosas. En este momento ustedes me piden ir a abrir la puerta y en el camino me encuentro una tapa y entonces me detengo con la tapa y digo, ¿y esta tapa de qué es? Y me regreso a buscar y ya nunca fui a abrir la puerta, así soy disperso, ¿no? Y entonces eso me ayuda a conectar. Voy ahí manejando y sé que Cristo va conmigo. Cuando viajo y mi familia duerme mientras viajo, les encanta dormir mientras viajo, aunque tengo que reconocer que mi esposa en los últimos viajes te ha rifado, ¿eh? Te ha rifado, ya no se ha dormido. ¿Eh? Ya es grande mi esposa, ya es mayor. Pero regularmente cuando van dormidos, mi esposa me dice, oye, ¿y no te da sueño? No, porque utilizo ese momento para orar, para hablar con Él. Es increíble saber que Jesús está cerca en nuestras vidas, que se sienta en nuestros comedores a comer con nosotros. Él nos ve mientras estamos acostados. La Biblia dice que sus ojos no descansan. Él es el Padre que nos arropa cuando tenemos frío por la noche. Él está ahí en todas las cosas. Vas en el camión y Él va contigo. Jesús siempre está. Y por eso es que el entender que la Navidad no solamente es un evento, es Dios viniendo a la tierra a meterse en la vida de la gente. Me encanta. Porque no sé qué fue lo que yo hice para que Él hiciera eso por mí. David escribió y dijo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué hicimos como para ganarnos esto? Como para que enviaras a tu Hijo por nosotros. ¿Qué he hecho yo que merezca que Jesús me acompañe día y noche en las cosas que hago? Nada. Él es totalmente santo y yo no. Estoy en un proceso de santificación. Soy un hombre que todavía peca. Y la Biblia dice que la santidad y el pecado no tienen comunión, pero Jesús no se aleja de mí y no se aleja de ti. Ese es Cristo. Ese es el Jesús que no nos cuentan. Ese es el Jesús de la Biblia, el que vino a nacer entre los hombres. Digno de toda alabanza. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo nuestro Señor. Así que es hermoso que tú y yo podamos salir de este lugar hoy sabiendo que Dios no nos habla desde lejos, ni nos ve desde lejos, sino que siempre se acerca. Jesús no solo vino para los religiosos, ni para los fuertes, o para los pobres, o para los ricos, ni para los que se portan bien, o para los que son un desastre, o para los que están quebrados. Jesús vino para todos. Todas las personas de cualquier circunstancia, con todo tipo de pasado, tienen un lugar en su mesa. La mesa de Jesús es gigantesca. Todos entramos. Y será nuestro Dios vasto o no, sabiendo que todos nos podemos sentar a la mesa y todos podemos comer del banquete y alcanza para todos. Hay algunas personas que en nuestra cultura latinoamericana se enseñó mucho que los pobres de alguna forma, por ser pobres, eran como más espirituales. Y como que hermanaban la pobreza con la humildad y entonces la humildad con la espiritualidad, y entonces los pobres siempre son más favorecidos de alguna manera, ¿no? Y la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que que el reino de los cielos es de aquellos que son pobres en espíritu. Porque hay gente que a lo mejor tiene escasez financiera, pero no es pobre en espíritu. Tiene mucho orgullo, tiene mucha arrogancia y no reconoce que Jesús es su máxima necesidad. Los pobres en espíritu son aquellos que dicen, estoy quebrado por dentro, Señor. Te necesito. Si tú no vienes e intervienes en mi vida y transformas lo que soy, yo no tengo futuro. Mi necesidad no son las cosas que pienso, eres tú. Ese es un pobre de espíritu, el que reconoce que sin Dios no tiene nada. Y yo me he encontrado con personas que tienen una economía bastante sólida, pero tienen un corazón tan necesitado de Dios.
Ayer hablaba con el papá de un compañero de uno de mis hijos, de un ex compañero, y jamás había tenido la oportunidad de platicar con él, y él está sirviendo en su iglesia. Y entonces él me contaba cómo empezó, es un hombre empresario, y me contó cómo empezó y todo, y me decía, pero ¿sabes cuál es el secreto? Porque le ha ido bien, gracias a Dios le ha ido muy bien. Tiene en su ramo, digamos que tiene la empresa más grande en el estado de Veracruz, en su ramo. Y él me decía, pero ¿sabes cuál es el secreto? Esas fueron sus palabras. Me dice, todo lo que mi esposa y yo hemos ganado, lo que hacemos es sostener nuestra casa, y el resto lo que hacemos es que lo invertimos en la obra de Dios. Y no puedo ni pensar cuánto sea lo que ese hombre gane, pero me sorprendió su actitud, porque regularmente entre más se tiene, menos se quiere dar. Y este hombre dice, mi esposa y yo estamos en acuerdo en esto, y lo que hacemos es dar en abundancia de lo que hemos recibido. Y por esa razón Dios siempre nos ha dado más de lo que nosotros damos. Él entiende una cosa, entiende que su tesoro no es el dinero. Entendió que su tesoro es una persona. Y entonces da y no le duele el corazón por dar, ¿no? Y eso lo llevó a otra cosa. Entonces, ser pobre en espíritu no necesariamente tiene que ver con cuestiones materiales. El Señor Jesucristo es una vida suficiente para todos. Él es suficiente para el pobre, es suficiente para el rico. Él es lo que necesita el orgulloso y el arrogante. Él es lo que necesita el alcohólico. Es lo que necesita la mujer violentada. Él es lo que necesitan los huérfanos y las viudas. Jesús es lo que necesitan aquellos que están solos. Es lo que necesitan los ansiosos. Es lo que necesitan los depresivos, los que tienen una actitud constantemente alegre. Él es lo que necesitan todas las personas. Él es todo en todos. Nadie hace eso. Jesús es único. No se compara con nadie. Por eso cuando de repente algunos suelen querer comparar a Jesús con Mahoma, con Buda, de repente es como decir, ¿es en serio, brother, lo que me estás diciendo? Jesús está en otra liga. Es incomparable. No se puede poner al nivel de nadie. Hay algunas imágenes, dibujos que han hecho algunos donde se ve a Satanás echando pulseadas con Jesús. No. Y se ve así Jesús así con las venas así sudando, ¿no? Y así haciendo, y Satanás del otro lado así todo marcado de los músculos, ¿no? Y tú dices, pero esa es la idea que se tiene afuera, que Dios Padre está aquí, Jesús es el que se da sus trompadas con el diablo. Y lo que no saben muchas personas es que cuando Jesús habla, el diablo obedece. Jesús le dice, brincas, y el diablo brinca. Te arrodillas, se arrodilla. Vete, te largas y se va. Y el diablo no puede objetar, porque Jesús es la máxima autoridad, es rey soberano sobre todas las cosas, incomparable. Por eso cuando de repente dicen, no, pues es que el cristianismo es una religión que se... No sabes lo que estás diciendo. No estamos viviendo por una religión, estamos caminando detrás del Hijo de Dios, que no se compara con nada ni con nadie. Como Él no hay dos. ¿Alguien lo cree? Denle aplauso fuerte a Jesús. Quiero terminar, 4 minutos me quedan. Juan 1:12 dice esto: pero a los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Muchos de ustedes conocen este pasaje, lo conocen de memoria, otros lo van a conocer el día de hoy. Pero este pasaje enseña una verdad muy incómoda. Muy incómoda. Ahí está en la pantalla, lo puedes leer. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos después de leer ese pasaje es, ¿y a los que no le recibieron ni creyeron en Él? La gente suele decir, es que todos somos hijos de Dios. Momento. Eso decimos por tradición. La Biblia, ¿qué enseña? De hecho, la Biblia llama a los ángeles hijos de Dios. ¿Sabían eso? Pero Jesús no murió por los ángeles, ni lo sienta en su mesa tampoco.
Los ángeles, por ejemplo, no cantan canciones como las nuestras, canciones de rescate, de redención, de perdón de pecados. Ellos no pueden cantar eso porque Jesús no pagó por ellos. Es un privilegio de la iglesia. Cuando la gente dice todos somos hijos de Dios, está hablando desde un bonito deseo, pero desde una ignorancia muy profunda. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los hijos de Dios son aquellos que creyeron en Cristo y le recibieron como su Señor y Salvador. De hecho, si ustedes leen la primera carta de Juan, el apóstol Juan, sumamente amoroso, pero en esa carta da contuvo. Y el apóstol Juan dice esto, dice, porque en esto son conocidos los hijos del diablo, en que practican el pecado. Él separa. La Biblia lo enseña. Si tú lo piensas y solamente es cuestión de usar el sentido común, al rato vamos a bautizar personas y yo platicaba con ellos antes de esta reunión y les decía, usemos el sentido común. Quiero que uses el sentido común. Alguien que es hijo de Dios, ¿por qué iría y abusaría de niños si es hijo de Dios? ¿Por qué sería un asesino, un ladrón o un sicario si es hijo de Dios? Porque cuando yo veo al Hijo de Dios en la Biblia, yo no veo eso. Yo veo a una persona totalmente distinta, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, que hace milagros, que ayuda a los necesitados, que perdona los pecados de la gente, que abraza y ama. Todos nosotros fuimos creados por Dios. Y en un sentido de creación podríamos ser llamados hijos de Dios por creación. Pero ese pasaje de Juan 1:12 que estaba en la pantalla hace referencia a los que son hijos de Dios por redención. Y esa palabra redención significa que Jesús te rescata. Son los que están sentados a la mesa y les han sido perdonados sus pecados. Así que alguien podría llegar y decir, yo soy hijo de Dios por creación. Eres una creación de Dios. Pero si Jesús no está en tu vida, si Él no es el rey de tu vida, no es el rey de tu corazón, entonces tú no eres hijo de Dios por redención, no estás en su mesa. Solo eres un hijo de Dios por creación como son los ángeles. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que a mí Dios me trate como a los ángeles. Yo quiero que me trate como a su hijo. Por eso Juan 1:12 dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le reciben, a los que confían en Él, esos se convierten en hijos de Dios. Entonces yo entendí, cuando esta persona me compartió el evangelio, entendí que yo había creído en Dios, pero no era su hijo. Y me convertí en hijo de Dios hasta que le entregué mi corazón. Y las evidencias fueron claras, porque una vez que yo le entregué mi corazón a Cristo, mi vida cambió. No fueron mis esfuerzos, fue Él. Y ahí se vio la evidencia de que yo ya estaba sentado en una mesa diferente. Lo impresionante de esa mesa es que todavía hay lugar. O sea, no es que Jesús diga, ya muchachos, así vas llegando así con tu cuate, ¿no? Así con el novio, ¿no? Así, no, pues es que Federico puede entrar. No, ya Federico, ya no hay lugar, Fede. Pelado, ¿no? En la mesa de Jesús aún hay lugar. Hay muchos lugares. Porque hay muchas personas por las cuales ir para que se reconcilien con Dios. Y estas fechas son buenas para eso. Quiero terminar leyendo estos pasajes. Juan 1:9-11. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado. ¿Quién lo creó? Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Te sacan de tu empresa, ¿no? Tú hiciste tu emprendimiento, tú hiciste el proyecto en la escuela, tú fuiste el que, tu equipo de trabajo no hizo absolutamente nada, tus amigos esos del colegio, hay varios de esos, ¿no? Te dejaron toda la chamba y al final te dejan fuera. Fuera del proyecto, fuera de la exposición, fuera de la empresa, fuera de todo esto, te dejan fuera. Jesús hizo todo lo que existe, porque la Biblia dice, por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Hizo todo lo que hay. Y cuando vino, la gente dijo, vete, no te queremos aquí.
No solo vino al mundo, sino vino a su pueblo, a los que Él llamó su pueblo, a los que Él apartó. Porque Israel fue apartado por Dios, no porque Israel hubiera hecho algo, sino por gracia. Dios dijo: yo voy a escoger a estos porque quiero, y soy Dios, y ¿quién me lo va a impedir? Me lo va a impedir? Nadie. Este es mi pueblo. Y vino a ese pueblo y le dijeron: no te queremos aquí, nos estorbas. El que nos da vida, el que ha formado nuestros cuerpos en el vientre de nuestras madres, el que tiene contados nuestros días en su libro, como dice el Salmo 139, Él se acerca a nosotros y muchas veces nosotros decimos: Señor, vete, no te quiero aquí. Nuestro corazón tenemos que tener humildad y ser quebrantados en nuestro corazón. Queridos, no practiquemos una religión. De verdad, no practiquen una religión. Sigamos a Jesús, amémoslo, acerquémonos a Cristo con todo nuestro corazón. Cuando una persona le entrega todo a Jesús, pasa lo que dice 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y cierro diciéndoles esto, contándoles una anécdota muy vieja ya. En los primeros años, donde empecé a ir a las misiones, me tocó ir a un pueblo. Y yo iba a ese pueblo y compartíamos, íbamos 3 veces a la semana, visitábamos personas el lunes, el miércoles, y los jueves hacíamos una reunión como de grupo en casa. Estaba soltero, me llevaba a algunos de los jóvenes, Dios nos respaldaba en lo que estábamos haciendo, algo muy bonito. Y me acuerdo un día estar con una señora, y quiero decir esto con mucho respeto porque esto es para ejemplificar el arraigo que tenemos, cómo nos cuesta trabajo. A veces solo es el arraigo con lo que estamos luchando y por eso nos perdemos de Cristo. Estaba platicando con esta señora, me hizo una pregunta que la verdad ya no recuerdo cuál era. Y me hizo una pregunta y yo dije: ok, le voy a responder. Entonces fui a la Biblia, leímos juntos un momento la Biblia. Era una mujer como de unos 60 años. Y nos sentamos en la sala de esa casa y yo le leí el pasaje, le expliqué, le leí el pasaje, pasé otros 15 minutos explicándole. Y entonces cuando yo termino de explicarle claramente hacia la pregunta que ella expresamente me había hecho, y fui conciso y fui al punto, y la Biblia es clara en eso, al final le dije: mira, aquí está escrito, ¿lo puede ver? Y me dice: sí, ahora lo veo. Le digo: ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y me dice: sí. Le digo: bueno, entonces, ¿qué va a hacer usted conforme a lo que me preguntó? Me dice: pues yo voy a seguir con mis tradiciones. Y la verdad yo me acuerdo que en ese momento me quedé así como ahorita, con este silencio así, porque dije: ¿qué se le dice a alguien a quien le respondes la pregunta con la palabra, le testificas de Jesús, lo mejor que le puede pasar, y al final dice: prefiero mi tradición que a Jesús? ¿Qué se puede decir? Yo recuerdo que solo le dije: ¿me permite orar por usted? Oré por ella, algo así como: Señor, yo te ruego que la semilla que hoy se plantó germine en algún momento en su vida, y que tú seas quien la convenza de tu hermosura, de tu belleza, de tu amor. Algo como eso. Pero aunque la reunión había estado llena de personas, yo me fui con un mal sabor de boca, muy mal sabor de boca, porque me di cuenta que lo que pasó en Juan 1, donde el apóstol Juan escribe y dice: Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, sigue pasando hoy. Hoy sigue ocurriendo. Y es feo, es triste y es duro. Así que yo quiero animarte, quiero orar por ti, pero quiero animarte a algo. Quiero animarte a que esta Navidad sea diferente para ti. Que realmente tú busques que sea totalmente distinta. Que en tu noche de Navidad
pongas a Jesús en el centro de la conversación. Yo sé que hay gente que se incomoda porque lo que quieren es pachanga. Esa es la verdad. Y si alguien se pone a predicar el evangelio a media cena o antes de cenar, hay gente que se retuerce así. Ay, así como diciendo, a ver, ya parece que le están echando sal, ¿no? Pero yo quiero animarte a que de alguna manera creativa y amorosa le des el lugar a Jesús en tu cena de Navidad. Y si te van a fruncir la boca, que lo hagan con gusto, pero que les recuerdes con un corazón amoroso, porque no vamos a ir a retar a nadie ni a pelear con nadie, sino con una forma creativa, amorosa, cálida, pero darle lugar a Jesús. Jesús es la persona más importante de la mesa. Es la causa por la que nos reunimos. No son nuestros amigos, nuestra familia que vino de vacaciones. No es mi tía la de los regalos. No es mi abuelita que viene y gracias a Dios aquí está. No es la cena tan rica que preparó mi mamá. No es eso. El motivo de estar sentados en esa mesa es una persona, Jesús. Y lo que celebramos es la vida que nos dio, el perdón de nuestros pecados. No celebra, si quitamos eso, entonces ¿qué celebramos? ¿Qué sentido tiene el banquete? Ninguno. Esta Navidad me toca ir a casa de mi hermano Pato. Me van a tener que aguantar. Ahí voy a estar. Ni modo. Si ya saben cómo me pongo, pues ¿para qué me invitan? ¿Podemos hacer esta Navidad distinta? ¿Podemos darle lugar al dador de la vida? ¿Podemos ponerlo primero? ¿Podemos ponerlo en el centro? ¿Podemos quizás hacer un momento de gratitud en la mesa? Es más, podemos hacer un momento de gratitud hoy en este lugar. Podemos ponernos en pie y empezar a agradecerle a Jesús todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. ¿Podemos hacer eso? Puedes ponerte de pie y podemos juntos orar. Y desde tu propio lugar, mientras Julio está tocando allí, tú puedes cerrar tus ojos y empezar a darle gracias a Jesús por haber interrumpido tu vida. Dale gracias a Cristo por intervenir en tu vida, por no estar lejos de ti. Dale gracias por no verte de lejos ni hablarte de lejos, sino venir a tu vida. Puedes en este momento decirle a Jesús: Señor, yo quiero renunciar a todas esas ideas, esas tradiciones que tengo en mi corazón y en mi mente. Quiero darte lugar a ti como lo más importante. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes agradecerle porque Él te sostiene hoy con vida? ¿Puedes darle gracias? ¿Puedo escuchar a esta iglesia agradecerle a Jesús? ¿Podemos levantar nuestra voz y darle gracias a Cristo? Puedes hacerlo.